¿Qué vamos a realizar el día de hoy? Les he puntualizado los elementos que vamos a hacer. Vamos a hacer una retroalimentación de la clase anterior. Vamos a trabajar este nuevo tema. Vamos a sacar ideas de este nuevo tema y conclusiones que podamos obtener de este tema. Entonces, iniciemos con la retroalimentación. Estuvimos nosotros analizando el protagonismo de la mujer en la comunidad primitiva. Vamos revisando entonces los elementos. Ayúdeme, Emilia. ¿Qué elementos pudimos obtener sobre el protagonismo de la mujer en la comunidad primitiva? Sobre la agricultura, transmitían conocimiento y vinculación de valores. Bueno, Eran especialistas. Ya, esos fueron los elementos para tomar en cuenta que nosotros revisamos el día de ayer en nuestro cuadro, pero sobre todo no se olviden, con la agricultura y que también pertenecían a la consideración de los especialistas, decíamos que había un cierto equilibrio. ¿Sí? ¿Por qué se generaba principalmente este equilibrio, Andrés? El equilibrio entre hombres y mujeres. Para permitir la supervivencia de los seres humanos. Bueno, una de las consideraciones es la supervivencia. Señor Vizcarra, ¿qué más podemos nosotros obtener del protagonismo de la mujer en la comunidad primitiva? Que la mujer también trabajaba igual que el hombre, dicen. Ya, entonces, el equilibrio principalmente se da porque hombres y mujeres tenían roles que se iban diferenciando, pero principalmente cumplían una función parecida. Es decir, cuando la compañera habló sobre agricultura, hombres y mujeres trabajaban en estos elementos. También hablábamos de la transmisión de conocimiento. La transmisión de conocimiento en las comunidades primitivas se daba principalmente desde las mujeres. Señor Llanos, ¿qué significaba esto que nosotros denominábamos matrilineal? Ahí está este sentido matrilineal de la comunidad primitiva. Que giraba en torno a la mujer. De nuevo, perdón, David. Giraba en torno a la mujer. Que giraba en torno a la mujer. Bueno, primera idea, que giraba en torno a la mujer puede ser. Señor Jacome, ¿qué más podemos decir? Que era matrilineal. ¿Qué entendíamos por matrilineal? Si no nos acordamos, vamos revisando. ¿Quién más? ¿Alguien alguna idea que le ayude? Que era matrilineal. ¿Qué significaba? Era que las mujeres tenían, por así decir, el control, los gobernaban el pueblo, podían hacer eso. Ya, aquí hay que considerar algo. Matriarcal, nosotros diferenciamos matriarcal de matrilineal. A ver, ¿alguien más? Que está basado en una línea de ascendencia materna. Ya, está basado en la línea de ascendencia materna, es decir, que de la madre evidentemente proviene todo lo demás, pero si nosotros hablamos de este sentido contrapuesto a matriarcal, decíamos que matriarcal es cuando las mujeres gobiernan. Matrilineal directamente es la perspectiva de que todo asciende de la madre. El conocimiento principal, el primer conocimiento, es el que la madre da a los niños. Las madres son las que van guiando la perspectiva, son las que están involucradas directamente en las consideraciones de, más que la cuestión política de gobierno, están guiadas directamente a introducir conocimiento, introducir perspectivas, y los gobernantes, hombres, también tuvieron una ascendencia materna, también tuvieron esta línea, esta perspectiva desde la madre. Hay una consideración de la mujer en el sentido de madre como aquella que va inculcando valores, va inculcando los primeros elementos y los primeros conocimientos.
A eso nos referimos con matrilineal. En una primera instancia, antes de que se dé esta división que nosotros ya vamos a puntualizar entre lo patriarcal y lo matriarcal, hay una perspectiva de línea materna. Todos los conocimientos en una primera instancia estaban ligados a la madre. Posteriormente serán los hombres, los padres, los que tomen la consideración también en la educación. Acuérdense que decíamos en cuestiones de educación. Las madres son las que guían a los niños y los padres irán guiando a los jóvenes. Pero posteriormente, en sociedades ya netamente patriarcales, el hombre toma las decisiones de todo. ¿Sí? Esas consideraciones para tomar en cuenta. En una primera instancia, en la comunidad primitiva, no existía tanta división entre hombres y mujeres y había un cierto equilibrio. Este equilibrio permitió la supervivencia de las personas. Con eso nos hemos quedado de las perspectivas que hemos revisado del tema anterior. Zanjada esta perspectiva y terminada esta visión, que no deben olvidarse de este tema. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? ¿Sí? ¿Puede dejar ingresar a Noriega? Porque es que está muy mal de internet y se le salió de la clase. Bueno, no se olviden dentro de estas consideraciones notificarme, por favor, para tener en cuenta estos temas y que se pueda generar este proceso. Bueno, continuando con esta perspectiva. Vamos con nuestro nuevo tema. La crisis de las sociedades matriarcales y el dominio patriarcal. Vamos ya a considerar directamente los elementos que conllevan a hablar de sociedades patriarcales. No se olviden, este nuevo tema tiene principalmente como objetivo determinar las causas de las crisis de las comunidades matriarcales, de estas comunidades donde existía la visión de la madre como el fundamento, y comienza a caer en crisis esta visión y los hombres comienzan a tener la primacía, sobre todo en gobierno. No se olvidarán esta consideración, la diferencia entre matriarcal y matrilineal, que todo proviene desde la madre, y matriarcal donde las mujeres gobiernan. Vamos entonces sacando las ideas para llegar a las conclusiones de este tema. Se requiere dar como referencia el nombre de un periodo para referir el paso de la agricultura, del sedentarismo, a un posible predominio patriarcado. Entonces, si nosotros analizamos y nos centramos, el elemento sigue siendo dos elementos principales: sedentarismo, ligado directamente a la creación o la invención de la agricultura. Estos elementos, cuando se van dando en una primera instancia en el Neolítico, tendrán una consideración, como decíamos anteriormente, equilibrada de los hombres y las mujeres. Cuando se va dando y se va centrando ya los roles de cada grupo social, de cada persona, de cada consideración, se irán separando estas ideas y se va generando un posible dominio del patriarcado. A partir del desarrollo de una agricultura sedentaria, según algunos pensadores, como una feminista Gerda Lerner, piensan que esta unificación, esta perspectiva de la agricultura sedentaria, de esta agricultura que ya va diversificando en qué lugar voy a sembrar, en qué lugar se van dando estas perspectivas. Cuando se da esta visión de una agricultura sedentaria, podemos hablar de un inicio del patriarcado. ¿Cómo funciona el patriarcado? Es la pregunta. ¿Cómo funciona un patriarcado? ¿Cómo podemos nosotros decir que cómo funciona en una familia donde existe patriarcado? ¿Cuál es la perspectiva? Recordemos de lo que vimos rápidamente ayer, y si no, busquemos cómo funciona el patriarcado.
Indaguemos dentro de lo que podamos encontrar. ¿Cómo funciona el patriarcado? ¿Cómo se da este funcionamiento? ¿Cuál es la perspectiva? A ver, vamos buscando esta visión. ¿Cómo funciona el patriarcado? ¿Cuál es su función? ¿Sí? Que el varón tiene ¿cómo es? El hombre tiene la mayor autoridad en una sociedad. Ya, y si hablamos de una familia, por ejemplo, en el caso de una familia, ¿cómo funciona el patriarcado en la familia? Porque el Que padre el papá tiene la mayor autoridad. Bueno, ¿qué más se iba a decir? ¿Alguien más? Obviamente, han escuchado la perspectiva de cabeza de hogar. El padre es la cabeza de hogar. ¿De dónde proviene esta perspectiva? De la propia consideración del patriarcado. El padre determina qué hacen madre y los hijos. No es solo la consideración de la cabeza, es decir, que va a tener primacía, sino que decide por los demás. Eso es un patriarcado, cuando el padre decide. Por eso hablábamos nosotros de la diferencia entre matrilineal y matriarcal, porque el matriarcado es cuando la madre decide por los demás. El patriarcado es cuando el padre decide por los demás. En cambio, matrilineal es que todos los hijos, hombres, mujeres, los que se gobiernan, los que no gobiernan, los que trabajan, provienen de la madre. Es una consideración más en ese sentido. Ya en este punto directamente estamos hablando de gobierno. ¿Quién gobierna? Y en la familia podemos nosotros entender esta perspectiva. Muchas características de las sociedades matrilineales sí se conservaron y permitieron que el patriarcado se abriese paso como forma de dominio del hombre sobre la mujer. Y aquí, según algunos autores, se va a ir generando ya la perspectiva de la decisión que toma el padre, el hombre, en general, sobre la mujer, sobre los demás. El gobierno ya comienza a ser una perspectiva de dominio. ¿Por qué razón dice que las sociedades matrilineales que se conservan permiten que se dé el patriarcado? ¿Por qué creen ustedes que se dice esto? Que las sociedades matrilineales que se conservan permiten el patriarcado. ¿Por qué será? Permiten esto. Así, del sentido de la flecha. ¿Por qué será que las sociedades matrilineales permiten que se dé el patriarcado? ¿Cuál era la función principal de la madre? Si hablamos de matrilineal, ¿cuál era la función de la madre? Nuevamente la perspectiva de la educación de niños. Si nosotros hablamos de la educación de los niños, ¿dónde se iban a quedar las madres? ¿Cuál iba a ser el lugar donde iban a permanecer las mujeres principalmente? En el hogar. En el hogar. Por lo tanto, dentro de esta división, y esto es una interpretación, es una perspectiva de cómo va iniciándose el patriarcado y el dominio de hombres sobre mujeres. Esta es una de las críticas principales que se ha venido dando desde los sentidos feministas a la perspectiva de la organización social. De esta conformación, las mujeres se quedan en su hogar, van educando a los hijos, van guiando, pero las mujeres en una primera instancia se relacionaban con la agricultura. Cuando tenemos una cantidad de excedentes, comienza a darse la propiedad privada, los hombres ya no ven necesario la participación de las mujeres dentro de estas perspectivas, se mantiene esta visión matrilineal de la educación como fundamento, las mujeres se quedan en el hogar, comienza a darse el patriarcado, porque las mujeres dejan de introducirse dentro de las perspectivas de la producción y de los elementos que antes les caracterizaban a hombres y mujeres.
Por un lado, la mujer se hizo cargo de la crianza de los hijos. Por otro, el hombre se encargaba de la educación y el traspaso de los saberes. Aquí ya se va diferenciando otro elemento. El momento que se da el inicio de este patriarcado, en el patriarcado comienza a darse ya una división. ¿Qué hacen mujeres? ¿Qué hacen hombres? Como las mujeres se van quedando en el hogar, y esta es la crítica que debemos nosotros tener a esta visión, las mujeres crían, tienen la visión o la perspectiva de crianza de los hijos, pero ya no inciden en las decisiones como lo hacían antes. La educación ya es más limitada, y el hombre va generando un proceso ya de traspaso de saberes. Algo decíamos en la educación, cuando observamos el tema de la educación, decíamos que los jóvenes se educaban con los hombres y los niños con las mujeres, pero el momento que se mantiene ese sistema, ya se va dando una división mucho más marcada, mucho más evidente en estos temas y en estas perspectivas. Por lo tanto, el hombre ya comienza a generar la perspectiva del traspaso de saberes, es decir, ya propiamente la educación está a cargo de los hombres. Podríamos decirlo en este sentido. Dentro de estas consideraciones, los parámetros por los cuales se difundían eran establecidos por los hombres, por los padres. Los padres decidían qué cosas se aprendían y qué no, qué podían y qué no ir diciendo y realizando las mujeres que se quedaban en el hogar. Hay que resaltar que estos dos elementos importantes al hablar de supremacía patriarcal en la comunidad primitiva, el aumento de producción a la par de la agricultura sedentaria y la diferenciación de los roles en los trabajos cooperativos, determinan propiamente este inicio del patriarcado. Entonces, el sedentarismo de la agricultura, o la agricultura, digámoslo de esta manera, la agricultura sedentaria es un elemento, agricultura sedentaria, y la consideración también de lo que es los roles, diferenciación en los roles del trabajo, de los trabajos, determinan la división entre hombres y mujeres. Acuérdense que hemos venido nosotros ya hablando sobre estos temas. Estamos tratando de puntualizar. ¿Y cuál es el objetivo? Ustedes pueden decir, pero profe, ya nos dijo eso al principio, luego nos dice que son matrilineales, después otra vez patriarcales. ¿Cuál es el tema? Dentro de la comunidad primitiva y en el neolítico, las consideraciones son iniciantes. No quiere decir que de buenas a primeras sucedió el patriarcado o que simplemente se dio la división de la relación que existía entre hombres y mujeres en un sentido equilibrado, sino que es un proceso. Y hemos nosotros ido puntualizando elementos que van a conllevar directamente para que nosotros observemos en la siguiente unidad las civilizaciones antiguas, que estas civilizaciones antiguas tenían estos elementos. Eran de carácter patriarcal, porque los hombres ya tenían un proceso de división de los roles de esta agricultura sedentaria, se iban dividiendo cada vez más las posibilidades que tenía cada grupo social. Entonces, en el neolítico se dan de cierta forma estos primeros pasos, este primer paso para hablar ya directamente de un patriarcado, donde al principio no era tan visible la división entre hombres y mujeres, pero que se va acentuando mientras va pasando la historia. Esto implica que los grupos sociales se complejizaron bajo un líder o un liderazgo masculino en pos ya no solo de la supervivencia, sino también de la expansión. ¿Qué otro elemento entonces podemos nosotros puntualizar? Si hablamos del patriarcado, ¿por qué se puede hablar de patriarcado?
Y lo que yo les decía, el inicio de las civilizaciones antiguas no está dado solo por la supervivencia. Otro factor relevante, otro factor importante para hablar de patriarcado es directamente la consideración de la expansión. Hablamos de este sentido. Cuando se quieren expandir las civilizaciones, o mejor dicho, en este caso, las comunidades primitivas, entonces toma la posta el hombre para poder ir guiando esta perspectiva. Y aquí se da también uno de los factores del patriarcado. ¿Por qué razón el hombre es el que fue superponiendo su perspectiva frente a la mujer? Tal vez por esta consideración expansionista. El rol de la mujer en el hogar y muchas de las deidades cambiaban la consideración. Las deidades masculinas comienzan a tener una supremacía. Al principio, si nosotros observamos qué pasa en el inicio del Neolítico, finales del Paleolítico, las manifestaciones de las deidades, de las esculturas, eran sobre la fertilidad, sobre la tierra y sobre estos elementos que se relacionan con la mujer. El momento que comienza a darse esta expansión, esta pretensión de expansión, las deidades comienzan a cambiar y se dan sobre todo en el sentido de la fuerza y la fortaleza. A pesar de esto, ciertos roles especializados que existían, que seguían siendo de las mujeres en lo religioso y lo ritual no fueron asumidos completamente por los hombres. Quiere decir que los hombres asumieron simplemente ciertos roles y en cuestiones religiosas las mujeres siguieron teniendo un rol importante. Pero en las consideraciones de gobernar, en las consideraciones ya directamente de esta agricultura sedentaria, de tomar la posta para la expansión, serán los hombres. El predominio patriarcal no implicó la completa desaparición de las sociedades matriarcales. Como les digo, este es un proceso que no es sencillo, no es que se impusieron la sociedad patriarcal y se eliminó todo proceso matriarcal, sino que es un proceso de cambio. Los cambios en los procesos históricos deben ser pensados más a través de rupturas que como el fin que se dio inicio a otro. Es decir, que no es que se elimina lo anterior, sino que siempre que hablamos del proceso del patriarcado, estamos hablando directamente de este cambio, de los cambios en el tiempo. Los cambios siempre son procesos. Y estos procesos tienen que generarse por medio de la consideración de los cambios históricos, de procesos históricos. Por esa razón es que hemos topado nosotros los temas de esta manera, en la cual podamos observar ciertos elementos que se van dividiendo, que se van contraponiendo, que se van generando a partir de las sociedades, a partir del Neolítico, de estas sociedades antiguas, de estas comunidades sobre todo, que van a ir generando civilizaciones. Por lo tanto, es importante que ustedes lo entiendan así, no es que simplemente se dio, por ejemplo, aquí el matriarcado y se eliminó y se dio el patriarcado. No es que se elimine esta perspectiva para llegar arriba, sino que es un proceso más parecido a esto, un proceso cíclico, donde se va generando una idea, otra idea, y se van contraponiendo para poder llegar a las civilizaciones que conocemos en la actualidad. Dentro de estas perspectivas, entonces, vamos simplemente para poder cerrar este tema, concluyendo y determinando funciones. Vamos a poner las funciones como conclusiones. Las funciones que cumplían hombres y mujeres en la división ya propiamente. ¿Qué funciones cumplían los hombres y qué funciones cumplían las mujeres prácticamente en esta comunidad
primitiva. Y con esto terminamos. Solo pongan las funciones o roles o funciones que cumplían los hombres y las mujeres. Con eso terminamos. Muchas gracias, compañero. Con eso podemos